Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Tengo el honor de presentar al doctor Antonio Jiménez Blanco. El doctor nació en Granada en 1957, es licenciado en Derecho, doctor en Derecho en Múnich, catedrático de Derecho Administrativo desde 1989, actualmente titular de la cátedra de la Universidad Politécnica de Madrid, es consultor del despacho inglés Allen & Overy. Es miembro de la Sociedad Europea de Derecho Público, codirector del Círculo de Diálogo Hispano-Alemán de Derecho Público y además es miembro de la Real Academia de Doctores de España. También tiene la Orden de Mérito de la República Federal de Alemania. Bueno, el doctor va a exponer y nos va a enseñar sobre algunas reflexiones sobre la administración pública en el Estado social y democrático de derecho. Con ustedes, el doctor Antonio Jiménez Blanco. Muchísimas gracias a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires por darme la ocasión de hablar en un evento tan trascendente y en un lugar tan estratégico, nada menos que enfrente del Teatro Colón, que para los aficionados a la ópera es todo un icono, un sitio legendario, y ante un público tan distinguido. Muchísimas gracias, por supuesto, a Juan Carlos Casaña también, que es mi manager argentino, y muchísimas gracias, en tercer lugar, aunque no el menos importante, a todos y cada uno de los asistentes por su presencia y anticipadamente por su atención. Y muchísimas gracias también por haberme dado la ocasión de compartir este viaje desde Madrid y esta presencia aquí con una persona tan importante como Juan Alfonso Santamaría Pastor. Es un maestro para mí muy importante. Juan se empeñó en que yo fuera, muchas de las cosas que se han leído de mi currículum son empeños de Juan Santamaría. Él se empeñó que yo fuera letrado de las Cortes, se empeñó que yo fuera doctor, se empeñó que yo fuera catedrático. Yo no sé si él, supongo que no está muy contento con la pareja de baile que le ha tocado, pero yo personalmente estoy orgullosísimo de que me pongan de pareja de baile a una persona que me ha precedido y me ha antecedido en muchísimas cosas y del que soy deudor desde muchas perspectivas. Tengo solo 20 minutos, igual un poquito más, si no viene la persona que estamos esperando, para hablar de un asunto sobre el cual hay bibliotecas enteras, verdaderamente bibliotecas enteras. Sintetizar en 20 minutos lo que es el Estado Social y Democrático de Derecho es un empeño que sinceramente me sobrepasa. No sé si voy a ser capaz de hacerlo porque es mucho más difícil aquí la síntesis que la exposición como tal. Podríamos estar hablando días y días y semanas y semanas. La síntesis normalmente es mutiladora y en este caso va a ser mutiladora. Me voy a dejar en el tintero muchísimas cosas y muchísimas cosas muy trascendentes. Muy en particular porque aquí tenemos este tema del Estado Social y Democrático de Derecho está cruzado por la mitad por lo que es, digamos, la gran tesitura o el gran dilema de las ciencias sociales, que es si la vida es, y los conceptos y la realidad y los conceptos que reflejan esa realidad son estáticos o son dinámicos. Esa es una polémica que viene de los presocráticos, de nuestros tatarabuelos, pues nada menos que Parménides contra Heráclito. Parménides decía que la vida es esencialmente estática, una cosa no es porque nunca ha sido y nunca será. Eso es lo que decía Parménides. Y por el contrario, Heráclito decía, como sabéis, pues que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, la famosa metáfora que asimila la vida al río, la metáfora más importante de la historia del pensamiento. Me explico, es una línea apenas en boca de Sócrates en el Crátilo, uno de los famosos diálogos de Platón, porque de Heráclito no se conserva nada directamente escrito. Los alemanes utilizan la expresión, la Begriffsgeschichte, la historia de los conceptos, y efectivamente Koselleck, que es el gran experto en esta materia, decía que efectivamente es eso, que no se puede hacer en el fondo una historia de los conceptos, porque los conceptos se envejecen, los conceptos se conceptúan como si fueran eternos, tienden a la petrificación, incluso en cierto sentido a la necrosis. Me explico, porque luego la vida evoluciona, los conceptos son mucho más culturales y mucho más históricos de lo que parece, e incluso el propio concepto o la propia noción de historia de los conceptos carece de sentido. Me explico, los conceptos son fotos fijas de la realidad, no tienen historia. La historia presupone, como los ríos, una cierta linealidad, una cierta perspectiva, la perspectiva de una película, no la perspectiva de una foto fija. En ese contexto de la foto fija, pues tenemos que ir ayer
se habló aquí de que este concepto, todo junto, Estado social y democrático de derecho, es un sustantivo y tres adjetivos, social, democrático y de derecho. Está en el artículo 1.1 de la Constitución española, pero no nos engañemos, nosotros somos meros importadores de un concepto alemán. Esto viene de la Ley Fundamental de Bonn del año 1948. La Constitución española del año 78 es una constitución de la posguerra, es una constitución, es una hija póstuma y tardía de la posguerra. Me explico, porque España se incorporó al concierto de las democracias occidentales con 30 años de retraso, pero forma parte de la misma generación que la Constitución italiana, que ayer fue mencionada, del año 47, la alemana, como digo, sobre todo del año 49, y en cierto sentido la francesa del año 58, con los 20 años de retraso que históricamente ha tenido España con respecto al resto de los países europeos. Y en ese sentido, pues forma parte, es un concepto europeo, el concepto de Estado social, el concepto de Estado democrático, el concepto de Estado de Derecho. Yo no soy ningún experto en el pensamiento argentino en la materia, aunque he leído, por supuesto, mucho, he leído sobre todo los libros de Juan Carlos Casañe, que le damos la bienvenida, que acabo de llegar, y por lo que he podido ver, y ayer pude constatar en el rato interesante que estuve aquí viendo, la doctrina del derecho argentino es extraordinariamente porosa, extraordinariamente porosa. Curioso, llama la atención en un país con un tan fuerte sentimiento nacionalista, con un tan fuerte sentimiento de orgullo nacional, y sin embargo, desde el punto de vista de los conceptos jurídicos, llama la atención por su porosidad, por su enorme apertura a los conceptos de otros países. Eso me permite a mí, sin ser, insisto, ningún experto en la doctrina argentina y sin pretender aquí puntualizar a nadie en temas que tienen que ver con Argentina, sí hablar con una cierta familiaridad, digamos, con una cierta expectativa de que voy a ser recibido, me explico, siendo consciente, insisto, de que hablo de cuestiones extranjeras. Bueno, vamos a ver. Un sustantivo y tres adjetivos. Pues vamos a... suele pasar con mucha frecuencia y la historia demuestra que es mucho más importante el adjetivo que el sustantivo. Es como en los contratos administrativos es mucho más importante el adjetivo administrativo que el sustantivo contrato. Pero vamos a empezar por eso, como dijo Otomayer, en términos que ahora no hace falta explicar. Vamos a ir a lo sustantivo. ¿Qué es eso del Estado? Esto es una historia, pues eso, la Staatslehre, la teoría del Estado, como sabe todo el mundo, yo creo que es una cuestión casi de cultura general, es un área de conocimiento típica de la Universidad Alemana del Reich Guillermino, 1870-1918, hasta la Primera Guerra Mundial, luego por supuesto continuada en la República de Weimar, 1919, hasta el nazismo en 1933. Pero, por supuesto, una cosa es la realidad y otra cosa es cuando se teoriza sobre la realidad. La realidad va por delante de la teorización. Es evidente que no existiría la teoría del Estado sin Westfalia, 1648. Más cerca del micrófono, que hago cosas que... Sin Westfalia, 1648. Sin Westfalia carece de sentido la idea del Estado que hoy tenemos. Y a su vez, Westfalia carece de sentido sin la paz de Augsburg de 1555. Cuius regio, eius religions. La separación de la religión, digamos, de la vida política. Eso hace unos estados, digamos, monolíticos internamente y unos estados que se relacionan internacionalmente en términos de paridad con el mundo. Esa es la idea del Estado de Westfalia. Insisto, hija de Augsburg. Sin Augsburg no se entiende Westfalia y sin Westfalia no se entiende la teorización que hizo un gran rey que fue Federico el Grande de Prusia, sin el cual tampoco se entiende nada de lo que ha venido después. Hegel, y finalmente ya con la unidad alemana, 1871, la Staatslehre como tal. Iba a decir el fundador, realmente en la vida no hay fundadores de nada, porque todo el mundo es tributario y heredero de alguien, es Jelinek. Jelinek tiene un libro que se llama La teoría general del Estado, que sigue siendo la madre del asunto. Es un libro, por cierto, cuya traducción a la lengua española se editó aquí en Buenos Aires, por Editorial Albatros, traducida por un antecesor mío en las enseñanzas de Derecho Público en la Universidad de Granada, que fue don Fernando de los Ríos, que luego fue un hombre importante en la República Española. Ahí teoriza Jelinek la teoría general del Estado. ¿Cuáles son sus tres elementos? El territorio, por supuesto, no hay un Estado sin territorio, cuando él distingue, por ejemplo, la diferencia entre territorio nacional y una colonia. El territorio es el Estado, la colonia es del Estado. Cuando un Estado pierde una colonia, pierde en lo que tiene, no pierde en lo que es. Sin embargo, cuando un Estado pierde su territorio, pierde en lo que es, no pierde en lo que tiene. No es una noción puramente dominical la que tiene el Estado con su territorio, a diferencia, insisto, de lo que sucede con las colonias, con los protectorados o con conceptos análogos. Por supuesto, una población,
porque el derecho y el derecho público esencialmente es personal, no es territorial, vincula a todo lo que se haga en el territorio, sea cual sea su estatus de ciudadanía o de residencia. Y en tercer lugar, el poder. El concepto de poder en Jelinek se abstiene de utilizar la palabra soberanía, prefiere utilizar poder. Y no quiero entrar aquí en una polémica que nos llevaría muy lejos, pero yo creo que él tiene un poco la idea de poder en lo que Max Weber utilizaba, no la palabra alemana Macht, que es el poder físico, o Gewalt, que es el poder físico, incluso yo diría con un elemento de violencia en su caso, sino Herrschaft. Herrschaft es señor, es dominus en latín, por tanto es el señorío, vamos a decir así. Es un poder que tiene la expectativa razonable de ser obedecido porque puede considerarse que está dotado de legitimidad y por tanto se impone sin necesidad de apelar a la violencia, que sería solamente el último recurso. Está dotado de la legitimidad, que puede ser la legitimidad carismática, por la caris, el carisma que unge al gobernante en virtud de sus pasados logros y en virtud de ser una persona extraordinaria, por la legitimidad tradicional, porque siempre se ha hecho así, o por la legitimidad racional normativa. Es algo más, por tanto, que un puro situación de poder físico, de obediencia. Hay un poder con una pretensión de legitimidad y un poder, por tanto, que tiene la expectativa razonable de ser obedecido, porque el que obedece le reconoce una legitimidad de inicio, digamos. De ahí sale Jelinek. Bueno, la doctrina de Jelinek es un poquito más complicada porque él introduce la posibilidad de que estos conceptos existan solo en parte. Él también acuña el concepto, que es un poquito más matizado, de Staatsfragmente. Hay fragmentos de Estado. Pueden darse estos elementos, no los tres en su integridad, sino con un mix, digamos, con una cierta combinación. Él estaba pensando fundamentalmente en Baden dentro del Reich. Y ese es, de ahí es de donde nace el asunto. Los franceses que tienen con los alemanes, como todo el mundo sabe, pues un pique histórico importante, acaban de editar un libro, lo que digo acaban de editar, es hace unos meses, del año 2015, que se llama La invención del Estado, Léon Digui, Maurice Oriou y los creadores del derecho público o algo así. Es un libro de Blanche, se llama el autor. Bueno, es un libro, digamos, pues que pretende... Los franceses ya se sabe que no son gente precisamente humilde en su expresión. La invención del Estado. Sí. Hombre, la invención la humildad no figura entre sus muchos valores. Pero, bueno, entonces, lo que quiero decir es que ellos se atribuyen la invención del Estado, pero realmente esto, vamos a decir, por decirlo suavemente, que sería una exageración. Bueno, y luego tenemos los adjetivos: social, democrático y de derecho. Bueno, a la hora de los adjetivos del Estado quiero decir que quiero iniciar dos puntualizaciones de metodológico. Primero, nos vamos a mover en un terreno, una tierra de nadie complicada, entre el ser y el deber ser, a la hora de adjetivar al Estado. Porque a veces estos adjetivos se utilizan para describir una realidad y a veces se utilizan para decir algo a lo cual se debe aspirar o por el contrario algo de lo cual se debe huir. Sería un deber ser o un deber no ser. Un deber. Uno de los grandes maestros de la teoría del conocimiento, de la epistemología, que es David Hume, famoso empirista inglés, la navaja de Hume, no mezclemos jamás el deber ser con el ser, pues desdichadamente me temo que nos vamos a mover en una tierra intermedia. Punto primero. Y en segundo lugar, claro, una vez más, pues somos tributarios, ya ayer se mencionaron aquí varias veces por las personas que me precedieron, por Carlos Casaña, por ejemplo. Claro, pues hay que hablar de Aristóteles y de su gran bipolaridad conceptual, que es la forma y la materia. Claro, porque todos somos discípulos de Aristóteles y evidentemente hay que hablar del concepto formal y el concepto material. Aristóteles nos aportó dos grandes pares de conceptos, que son la forma y la materia y el acto y la potencia. Vamos a hablar hoy de la forma y la materia, como estuvimos hablando ayer, porque habiendo pasado 2500 años seguimos, insisto, siendo tributarios todos no solamente de los presocráticos, que ya los he mencionado, sino también de Aristóteles. Bueno, la fórmula trimembre, Estado Social y Democrático de Derecho, viene de la Ley Fundamental de Bonn, como digo, del año 1949, no en el artículo 1, curiosamente, los artículos 20 y 28, o sea, casi diría yo, escondida en mitad del texto. El artículo 1 de la Ley Fundamental de Bonn, como bien sabe Juan Carlos Casaña, proclama que la dignidad humana es intangible. Ahí es donde entra la dignidad humana en el constitucionalismo. Expresión, por supuesto, que solamente se entiende a la luz de la experiencia histórica que acababa de vivir en Alemania. El artículo 1 de la Ley Fundamental de Bonn empieza diciendo la dignidad humana es intangible. Ese es el artículo 1. El Estado Social y Democrático de Derecho viene, como digo, mucho después. El lector cansado ya no llega al artículo 20.
explico? Pero el artículo, la dignidad humana es lo primero con lo que se encuentra. ¿De dónde vienen esos calificativos? ¿Son los únicos? Bueno, vamos a ver. Desde que existe el Estado y desde que se ha teorizado sobre él, el Estado es una cosa que ha tenido muchísimos adjetivos. Estado policía, Estado prestacional, Forsthoff, Estado regulador, Estado garante, como se dice hoy, Estado federal, Estado regional, Estado unitario, Estado centralizado, Estado descentralizado, Estado de partidos. Hay muchísimos calificativos. El Estado es una criatura que ha ido siempre acompañada de muchos adjetivos, luego diré algo de eso. Lo cierto es que la fórmula social y democrático de derecho es la que se ha visto recogida en los textos normativos y por eso en tal sentido ha triunfado, pero realmente podía haberse utilizado cualquier otra, porque la doctrina de la Staatslehre las utiliza todas ellas. En todo caso, estos son Idealtypen en el sentido de Max Weber, tipos ideales. ¿Me explico? O sea, ¿qué significa el Estado de Derecho? ¿Qué significa el Estado democrático? ¿Qué significa el Estado social? Esos son... Es decir, no hay un tipo de Estado de Derecho, un tipo de Estado social, un tipo de Estado democrático. Esos son tipos ideales, son ortopedias que el intelectual de las ciencias sociales se construye a sí mismo para poder trabajar. Lo mismo que hacemos un tipo ideal de capitalismo, por ejemplo, o un tipo ideal de socialismo, y luego, por supuesto, pues la realidad es mucho más rica que todo eso. La realidad se ríe de los tipos ideales. Max Weber decía, en el famoso artículo que escribe de esto, que es la teoría de la objetividad del conocimiento, un artículo del año 1904, lo explicaba así. Y luego, con posterioridad, en otro artículo que hizo sobre por qué no se deben utilizar juicios de valor en la sociología y en la economía, explicó que él mismo era consciente de que la expresión tipos ideales era infeliz, que había una cierta impropiedad, porque la expresión tipos ideales parece dar a entender que hay un elemento valorativo, ideal en ese sentido. No es así, estoy simplemente describiendo la realidad. Él dice, yo los podría haber llamado de otra manera. Los podría haber llamado de otra manera porque la palabra, el concepto de tipo ideal es equívoco. No hay ningún elemento valorativo. Yo cuando hago el tipo ideal del feudalismo no estoy diciendo que el feudalismo me guste, ni me deje de gustar, ni sea bueno ni sea malo. Estoy describiendo, como digo, una realidad. Democrático primero, de derecho segundo y social tercero. Bueno, Estado democrático, esto tiene que ver, como todo el mundo sabe, con el origen del poder y tiene que ver con Grecia. Como siempre, la realidad vino antes que la teoría, no hace falta explicar lo que fue. Para quien le guste, quiera profundizar en este tema, tengo aquí un librito que he venido utilizando para preparar esta conferencia, se llama Democracia, de Joaquín Avellán, en Alianza Editorial. Es un librito excelente y habla efectivamente del concepto de Grecia, de democracia, y pone de relieve, en fin, y luego el concepto de democracia que hoy tenemos todos, que es el de Rousseau, claro, la de la voluntad del pueblo, vamos a decir, la voluntad general. Bueno, es un concepto muchísimo más problemático de lo que parece, primero porque no es fácil determinar el demos, en segundo lugar porque no es fácil determinar la cracia, ninguna de las dos cosas. El demos, ¿quién es el demos? El demos en Europa, por ejemplo, ¿el demos es Europa o el demos son los estados? ¿Es divisible eso? O ahora en España, que estamos viviendo el proceso que hay en Cataluña, el famoso derecho a decidir. ¿El demos es el pueblo catalán? ¿El demos de salirse de Europa lo tiene el Reino Unido o el demos lo tiene, o lo que a todos atañe debe ser resuelto por todos? ¿Quién tiene esa decisión? ¿Cuál es el demos? Sabemos desde otro presocrático, un discípulo, por cierto, de Parménides, desde Zenón de Elea, que el espacio es infinitamente divisible. Por eso Aquiles nunca pillará a la tortuga, porque antes de recorrer 500 metros tiene que recorrer 250, y antes de recorrer 200 tiene que recorrer 125, y nunca lo va a pillar. El espacio es infinitamente divisible, y el demos es infinitamente divisible también, o extensible cuantas veces se quiera. El pueblo español, el pueblo catalán, el pueblo de Barcelona, el pueblo de tal barrio de Barcelona, el pueblo de tal casa, tal familia. A. B, y luego en segundo lugar, la cracia, claro. ¿Qué entendemos por, en fin, democracia directa o representativa? Que todo el mundo se ha impuesto esto último en contra de Rousseau, lo cual nos lleva a los partidos y a la partitocracia, de la cual yo, por lo menos en España, tengo una opinión que, por calificar suavemente, voy a llamar infame. Tengo otras palabras más contundentes, pero con esta supongo que será bastante. Los partidos son indispensables, pero son también un cáncer. Bueno, la partitocracia es a España lo que el caudillismo y el populismo a Argentina. Bueno, este es el origen del poder. Luego las otras dos cosas tienen que ver con el ejercicio del poder. La democracia responde a una pregunta, que es quién gobierna. El Estado de Derecho y el Estado social responden a otra pregunta, que es cómo se gobierna, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La democracia no es un sistema de limitación del poder, es un sistema de origen del poder, nada más que eso.
El Estado de Derecho, ayer se habló en muchos términos, efectivamente el Estado de Derecho en su concepción tradicional es el de la Francia, de la Tercera República, es un poder ejecutivo sándwich, por así decir, entre el legislativo por una parte y el judicial por otro. Bueno, lo cual parte de la base tiene un presupuesto implícito, que es un legislador omnisciente, que lo sabe de todo y que lo ha previsto todo. Ese es el punto de partida. Bueno, en todo caso, el concepto de Estado de Derecho propende una restricción del Estado. El concepto segundo, que es el Estado social, es un concepto por el contrario, es un concepto expansivo, así como el concepto de Estado de Derecho es un concepto implosivo, el concepto de Estado social es un concepto expansivo. Pretende a la expansión del Estado, tiene mucho que ver con el modelo económico del milagro económico alemán de los años 50 y 60, cuando Alemania se reconstruye después de la guerra. Ahí influyen dos tradiciones intelectuales, la jurídica de Forsthoff, del Estado como prestacional, del año 38, y en segundo lugar la ideología económica de Eucken y la Escuela de Friburgo, del ordoliberalismo, la economía social de mercado. A ambos se suma, porque en la Alemania de los años 50 y 60 fue fundamental la coincidencia entre la institucionalidad económica con el Bundesbank como criatura fundamental y la mentalidad económica. En España tenemos una institucionalidad económica, el euro, la disciplina, la austeridad, y luego una cultura económica, una mentalidad económica que va por otro lado, que no tiene nada que ver. Entonces, eso evidentemente es un matrimonio que vive divorciado, vive estructuralmente divorciado. Entonces, eso no fue así, porque para los alemanes el ahorro es la clave, el Estado social, una criatura absolutamente pues, tan hija del milagro económico como el Volkswagen Escarabajo. Es el milagro económico y tiene dos presupuestos implícitos, que es, primero, una demografía con una curva de población de naturaleza piramidal, pero no una pirámide invertida, sino una pirámide como las de Egipto, con la base abajo y la punta arriba, punto primero, y en segundo lugar una sociedad ahorradora, una sociedad que ahorra más que consume. Esos son los dos presupuestos implícitos del Estado social. Bueno, con problemas, el propio Forsthoff en el año 1955, en su famoso artículo de homenaje a Schmitt, la interpretación de la Constitución, le dirigió un ataque muy fuerte, donde nada se ha concebido, nada se puede interpretar. Bueno, y luego se ha evolucionado. Hoy a los alemanes les gusta mucho más hablar del Estado garante, del Estado garante de prestaciones, más que del Estado prestador por sí mismo. Bueno, voy terminando. Eso llega a España, yo diría a los países del sur de Europa en los años 70-80 del siglo XX. En España llega la Constitución y en los gobiernos de Felipe González, sobre todo, se construye el Estado social con sus grandes prestaciones, que son en primer lugar la sanidad y en segundo lugar una extensión del modelo universitario y en tercer lugar las pensiones. Bueno, ¿eso qué pasa? Porque hoy está absolutamente patas arriba. El concepto de Estado democrático en muy primer lugar, eso no es nuevo de ahora, Max Weber, que ya lo he citado, pero incluso Schumpeter, el propio Kelsen, vamos a ver, esto de la democracia no tiene nada que ver con la voluntad general, esto es un sistema de selección de gobernantes, se podían seleccionar de cualquier otra manera, por sorteo, seguramente con mejores resultados, por cierto. Lo cierto es que esto se selecciona a los gobernantes. Y lo más grave todavía es la cracia, sobre todo los estados endeudados. España es hoy, y yo por donde quiero terminar, el concepto que hoy mejor se aplica a España es nuestro de estado deudor, cosa que en Argentina supongo que resulta de cierta familiaridad. Vamos a ver. Los estados son como naves a la deriva, digamos, porque lo que tienen que hacer es hacer lo que le dicen los acreedores de cada momento. Suba usted los impuestos, baja usted no sé cuánto, recorte usted esto. ¿Me explico? Entonces, eso pone en cuestión el elemento de la cracia. El poder no está en quien dice. Elegimos a aquel que va a incumplir sus promesas. Eso es a quien elegimos. ¿Me explico? Eso lo decía Popper, que es heredero de Max Weber y de Schumpeter. Popper lo decía. La democracia, no nos engañemos, una cosa, no es un sistema de selección a los gobernantes, es mucho más relativo todavía. Es un sistema que permite echar a los gobernantes, que es muy importante. Muy importante. Yo, cuando alguien estoy descontento, pues puedo echarlo. Bueno, el concepto de Estado de Derecho, por supuesto, pues está hoy también en extraordinaria crisis. Primero por la pérdida del papel protagonista que tenía la ley. La ley ya no es omnisciente, eso lo ha estudiado muy bien Juan Carlos Casaña, y eso nos lleva a un derecho basado más en principios que en leyes. La racionalidad, la proporcionalidad, que tienen unos elementos extraordinarios de indeterminación. Bueno, eso por no hablar de los jueces vendidos al poder. Aquí en América Latina pues tenemos un país que no hace falta decir cuál es, donde el sistema político actual se basa sobre la base de un Tribunal Supremo que está absolutamente, ya no quiero dar nombres para no ofender, pero todo el mundo sabe a quién me estoy refiriendo. Bueno, y luego tenemos el tema del Estado social,
efectivamente han fallado los dos presupuestos implícitos del Estado Social. Hoy la demografía no permite un sistema de pensiones, porque simplemente, entre otras cosas, porque el sistema de salud funciona muy bien. Y claro, el sistema de pensiones se monta sobre la base de que nos morimos pronto, pero claro, cuando resulta que el sistema de pensiones, de salud funciona muy bien y vivimos mucho, pues quiero decir, son estas cosas que el éxito trae el fracaso, ¿me explico? Y es muy difícil las dos cosas. Tenemos un gran Estado deudor. Luego hablará Santa María. Es un gran Estado comprador también. Estado comprador. Los datos, lo comentaba yo esta mañana con él, me parece que las compras públicas, o sea, los contratos públicos son el 20% del PIB en España. Es un Estado comprador, es un Estado deudor, un Estado comprador y un Estado moroso. En España dicen los políticos, yo la verdad es que los intento leer lo menos posible por razones de salud mental, pero cuando no tengo más medios y dicen que el Estado ha dejado de gastar. No, hombre, no, el Estado ha dejado de pagar. No confundan, no confundan. Bueno, vamos a ver, nos han faltado, termino ya enseguida. Bueno, termino como empecé, son temas eternos esto, y es imposible. Cuando Max Weber hablaba de los tipos ideales, yo soy muy gran admirador de Max Weber, lo he citado muchas veces, soy lector asiduo de él, pero no tenía razón. Eso es ideal en el sentido de que no tiene nada que ver con la realidad. En ese sentido son ideales. Montesquieu, ayer fue citado aquí también, ya nos advirtió en su espíritu de las leyes que el clima es muy determinante de las instituciones políticas. El cactus nace en el desierto de Arizona y el Edelweiss en los Alpes, me explico, y el geranio en Andalucía, y eso es imposible no hacerlo así. Y si hoy tuviéramos que decir, el hashtag de hoy sería que Heráclito tenía razón y no Parménides. La vida es un río. De Heráclito es hijo Darwin. Darwin es el aplicador de Heráclito a la biología, me explico, y Schumpeter es el aplicador de Heráclito a la economía, y hoy el concepto, yo creo que define al Estado, por lo menos a España, y supongo que no solo a España, no quiero, insisto, meterme en el país que me acoge, que no tengo más que motivo de agradecimiento, pero mucho me temo que esta reflexión no es privativa de España, que es extensible a otros países, esencialmente un Estado deudor, que se monta sobre la base de un concepto que es un complexo opositor, que es ese concepto de la deuda soberana. Mire usted, si usted es deudor, no es soberano, no me engañe, ese es un concepto falso que utilizamos los profesores de Derecho embaucando a nuestros alumnos, que yo no sé hasta cuándo nos vamos a poder seguir embaucando, explicando una deuda soberana que, insisto, supone lo que los griegos, y termino con ellos, un oxímoron, literalmente es un oxímoron. Nada más y muchas gracias. Tenemos con este fortísimo aplauso al catedrático español, doctor Antonio Jiménez Blanco. Muchísimas gracias.